hoy nos hagamos una prueba. Bueno, las pruebas que se hacen hoy en día, hay unas pruebas que estamos realizando. Muchas personas se realizan la prueba para ver si efectivamente tienen el COVID, pero nosotros también nos vamos a hacer en esta mañana una prueba rápida, si en verdad somos personas espirituales y vivimos una vida espiritual. El tema para hoy es evidencia de nuestra espiritualidad. Y la veremos en tres áreas. Una, en nuestro carácter. Dos, en nuestro conocimiento. Tres, en nuestras actitudes. Vamos a orar. Padre bendito, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por cada hermano y has reunido. Gracias, Señor, porque sabemos que tú estás en medio de nosotros. Y tu Dios, queremos darte la honra y la gloria y recibir tu palabra en esta mañana. Señor, apártame a mí y sea el Espíritu Santo quien imparta la enseñanza en este día. Bendito Dios, dejamos este tiempo en tus divinas manos, que se haga tu voluntad. Abre nuestros corazones y nuestros pensamientos en esta mañana. Te lo pedimos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Lo primero que vamos a ver en esta mañana, vamos a encontrar en el capítulo 16 de Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 16, y vamos a pedir al hermano Miguel, ya él va a poner los textos que vamos a ver en pantalla, pero dice la palabra del Señor, capítulo 16 del Evangelio de Juan, verso 12 al 14, dice: aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Bueno, está hablando aquí, ¿quién va a glorificar al Señor? El Espíritu Santo ha venido a este mundo para glorificar a Cristo. Antes sabemos que hacía un trabajo diferente. Él venía en determinado tiempo a determinadas personas y él era tomado otra vez arriba, pero un día viene, como la promesa del Señor era que Él iba a venir, y aquí encontramos que ya Él vino a este mundo para glorificar a Cristo. Y nosotros tenemos, al recibir al Señor Jesucristo, en verdad lo hemos recibido como nuestro Señor y Salvador, el Espíritu Santo entra a morar dentro de nosotros. Y si el Espíritu Santo ha venido a glorificar a Cristo, entonces la persona espiritual manifestará también a Cristo en su carácter. Ese es el primer punto a tratar en nuestro carácter. Vamos a hacer esta prueba. Ahora, el Espíritu Santo en verdad controla una vida y manifiesta o muestra el carácter de Cristo. Ahora, la pregunta, ¿mostramos el carácter de Cristo? Miren lo que describe Gálatas 5:22, y sabemos el texto, Gálatas 5, versos 22. Adelante dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Esto es lo que mostró Cristo. Entonces el creyente espiritual imitará a Cristo y mostrará y glorificará al Señor. Entonces debemos dejar que Cristo viva su vida en nosotros. Esto también nos enseña Gálatas 2, el verso 20. Gálatas 2, 20 dice: vive Cristo en mí, y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Entonces, la palabra de Dios nos exhorta, uno, a seguir sus pisadas. Esto lo encontramos en 1 Pedro
si podemos ir también a esa cita, primera de Pedro 2, versos 21 y 22. Primera de Pedro 2, 21 y 22, nos dice que nosotros también debemos seguir sus pisadas. Dice 2:21. Dice, el cual no hizo pecado ni se halló engaño en él. Pero si vemos el verso 22, Pedro 2, el 22, Pedro 2, el verso de engaños y boca, ¿quién cuando le maldecían? No respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga juntamente. Dice que debemos andar como él anduvo. Y es lo que dice Primera de Juan 2, 6. Juan 2, 6 dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Entonces, esto es lo que debemos mostrar, en verdad, en nuestro carácter, ¿no? Seguir sus pisadas, andar como él anduvo y cómo anduvo el Señor. Si vemos algunos ejemplos de su andar, uno mostraba compasión. Esto lo encontramos en Marcos 6:34. Marcos 6, verso 34. Dice, y salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos porque eran como ovejas que no tenían pastor y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces vemos si seguimos y queremos andar como él anduvo, él tenía compasión por las almas. Y también mostraba su amor, si estamos ahí en Marcos, capítulo 10, verso 21, nos dice, Marcos 10, 21, entonces Jesús mirándole, le amó y le dijo una cosa te falta, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, ven, sígueme tomando tu cruz. Lo que rescatamos en este verso es que Jesús mirándole, le amó. Esta es la característica de Cristo, amar, y el amor no importa la condición de la persona, porque Él no hace acepción, pero Él nos ama con un amor inmenso. Ahora nosotros, si queremos andar como Él anduvo, debemos andar dando amor y no mirando la condición de aquel que va a recibir, sino que solamente debemos dar nuestro amor. Juan 15, también un verso para ver esto, Juan 15, 13. Vamos, Evangelio de Juan 15, 13. Dice, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Él puso su vida por nosotros, aún siendo pecadores, dice Cristo, murió por nosotros. Aún cuando estábamos en nuestros pecados y delitos, Él nos amó. Y esto es lo que caracteriza al Señor, un amor incondicional. Y así debemos andar nosotros también, ser o dar amor, pero no un amor condicional, sino incondicional. Entonces son pruebas, hermanos, en esta mañana, son pruebas rápidas que nos hacemos. ¿Será que en verdad damos amor o esperamos recibir y damos amor solamente al que va a retribuir ese amor hacia nosotros o lo amamos incondicionalmente? Entonces son pruebas que debemos hacer. Y esto nos lleva al segundo punto. El primer punto era si en verdad mostramos con nuestro carácter el glorificar a Cristo, el darle lo que a Él debemos dar. Y hemos visto Gálatas 5:22, dice, si damos amor, porque es un fruto del Espíritu, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, mansedumbre, todas estas cosas
deben reflejar en nuestra vida. Si queremos en verdad glorificar a Cristo y si queremos mostrar en verdad que Cristo vive en nosotros, si queremos mostrar si en verdad somos espirituales. Pero también nos lleva a este segundo punto. Debemos mostrar que somos espirituales en nuestro conocimiento. En el capítulo 4 de Mateo, no vamos a ver la cita porque todos la conocemos, la tentación del Señor. Cuando Satanás está tentándole, él dice, escrito está. Pero el Señor refuta todas las tentaciones diciendo también, escrito está. El capítulo 4 de Mateo describe que el Señor conocía y aplicaba la palabra de Dios. Y él se alimentaba en verdad con la palabra de Dios. Entonces, hermanos, ¿qué hacemos nosotros? Necesitamos aumentarnos o alimentarnos de la palabra de Dios. ¿Qué nos dice 2 de Pedro 3:18? 2 de Pedro 3:18 nos dice, antes bien, creced, dice, ¿en qué? En el conocimiento. Vamos a esa cita, 2 de Pedro 3:18. Dice, antes bien, con crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Entonces vemos aquí, hermanos, de que debemos tener conocimiento de la palabra de Dios, alimentarnos con la palabra de Dios. Esto va a mostrar que en verdad somos o tenemos una vida espiritual, porque la palabra de Dios dice es espiritual. Y nosotros, si la ponemos en nuestro corazón, alimentamos con su palabra, vamos a ser o vamos a tener una vida espiritual. Quiero darles un ejemplo. Quiero hacerles una pregunta como ejemplo. ¿Conocen a Melquisedec? ¿Y quién es? ¿Y qué doctrina encierra? Como ejemplo. Es una prueba para determinar el estado de conocimiento que debemos tener de la palabra de Dios. Y muchos pueden decir, sí, conocemos a Melquisedec, sabemos que era un sacerdote en el Antiguo Testamento, pero encierra cierta doctrina, y esto es lo que debemos nosotros, como ejemplo en esta mañana, conocer, tener conocimiento más de la palabra de Dios. Y esto es esencial para nuestra vida espiritual, porque la palabra de Dios es espiritual y debemos alimentarnos de ella para alimentar nuestro espíritu. Miren lo que dice Hebreos capítulo 5, versos 10 al 14. Hebreos 5, 10 al 14. Y él está hablando en el contexto de Melquisedec, pero ¿qué es lo que nos dice aquí? 5, 10 al 14. Dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según, que dice, el orden de Melquisedec. Acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Entonces, hermanos, el conocimiento de la palabra de Dios es esencial para nuestra vida espiritual. No recibir solamente la leche, que dice ahí no adulterada, dice Pedro, cuando sabemos ciertos rudimentos de la palabra, pero todavía no somos maduros, dice, para llevar en verdad el conocimiento de la palabra de Dios. Porque estamos tan ocupados en nuestras propias cosas, en todo, menos en verdad de estar unidos, pegados a la palabra de Dios, para que nuestra vida en verdad sea espiritual.
Si vemos, por ejemplo, en el Salmo 119, se dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Entonces debe haber, en verdad, un conocimiento completo de la voluntad de Dios que nos da por medio de su palabra. Pero ¿cuánto en verdad le damos a la lectura de la palabra del Señor? Y si somos honestos, ahí me pongo yo mismo, le damos muy poco tiempo a la palabra de Dios. Sí, cuando queremos estudiarla, cuando queremos aplicar ciertos versos para nuestra ayuda espiritual en alguna situación, en algún problema que tengamos, pero en verdad estamos ávidos de conocer lo que el Señor quiere enseñarnos por medio de su palabra. Aquí tomaba el ejemplo de Melquisedec. Tal vez muchos hemos dicho, sí, conocemos poco, pero no, en verdad, no sabemos todo lo que encierra esa doctrina. Eso era un ejemplo. Y muchos más ejemplos podemos encontrar en la palabra de Dios que nos da conocimiento y entendimiento para que nuestra vida en verdad sea espiritual. Entonces, volviendo a las preguntas, somos espirituales en nuestro carácter, en los frutos que debemos dar como creyentes. Estamos empapados en verdad con la palabra de Dios en nuestra vida diaria. Y el tercer punto era, hermanos, una prueba rápida en nuestras actitudes. Por lo menos debemos mostrar dos actitudes básicas como creyentes, como en nuestra vida espiritual. Dos actitudes. Una actitud de agradecimiento. Mira lo que dice Efesios 5:20. Efesios 5, el verso 20 dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En ese punto, hermanos, esta actitud de agradecimiento, si eres agradecido, dice, debemos serlo todo el tiempo. Esto muestra en verdad que hay una vida espiritual en nosotros. Cuando no estamos quejándonos, cuando no estamos preocupados de otras cosas y no damos lugar en verdad al agradecimiento al Señor. Aquí cuando dice, todo el tiempo, dice, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Este siempre implica diariamente. Diariamente, al despertar o al dormirnos, y yo sé que damos gracias por los alimentos, es nuestra costumbre como creyentes, pero somos agradecidos en verdad por todo lo que el Señor nos está dando todo este tiempo. Este siempre implica diariamente, siempre dando gracias. Pero cuando dice todo, dicen todo, por todo, esto implica en las buenas y en las malas. No importa cuál sea nuestra situación, pero nuestra situación debe, o cualquiera sea, debe ser con una actitud de agradecimiento, sin murmuración, sin descontento, y esto era la actitud del apóstol Pablo. Mire lo que dice, estamos en Efesios un poquito más, Filipenses 1, versos 12 y 13. Mire esta actitud. Filipenses 1, 12 y 13. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. ¿Qué actitud que tenía el apóstol? Una actitud de agradecimiento, porque aún sabemos dónde estaba. Aquí el Filipenses nos habla y nos da una palabra de gozo, pero él estaba pasando una situación difícil, estaba en una cárcel.
y una cárcel bien metida adentro, y no eran las cárceles como de hoy en día, una cárcel tremenda, en oscuridad, bueno, usted imagínese cómo eran las cárceles en aquel tiempo. Ahí está, esa es la actitud de Pablo. Aún en medio de esa tremenda situación, él estaba dando gracias. Dios, y dice, y sepan, hermanos, que las cosas que le han sucedido tienen un propósito. Y lo que nos suceda en las circunstancias, por más adversas que a veces nos parecen, tienen un propósito. Dios pone estas cosas por un propósito. Pero debemos ser agradecidos, aún en las buenas y en las malas. Pero si nos hacemos una revisión, hermanos, tenemos más cosas buenas realmente que malas. Y si pasamos por situaciones para nuestro gusto que son malas, aún en eso debemos ser agradecidos. Esa es la actitud que debemos tener si somos en verdad hijos de Dios y si somos espirituales. Y la segunda actitud, hermanos, que la encontramos en Efesios 4, estamos antes, Efesios 4:3, dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esta segunda actitud, hermanos, se nos exhorta a estar unidos con otros creyentes, con los creyentes que tenemos contacto. Somos parte de una iglesia local, pero debemos mantener esa unidad. Bueno, aquí dice que la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Nosotros, ¿qué tenemos que hacer? Guardar la unidad que ya el Espíritu Santo lo ha hecho. Nuestra relación. Hay situaciones que quiebran nuestra relación con otros. Hay situaciones como hoy en día no podemos en verdad estar reunidos como quisiéramos hacerlo. Hay situaciones estas que nos ha puesto esta pandemia. No podemos tener ese contacto, no podemos tener un abrazo que cuánto desearíamos demostrar que nos amamos como iglesia, que hay un amor entre nosotros. No lo podemos hacer. Pero lo que nos dice aquí la palabra es que debemos estar solícitos en guardar la unidad que ya el Espíritu Santo ha hecho de cada uno de nosotros. No debemos estar dispersos. Esto está hablando de unidad. Y si no podemos estar en nuestros cultos presenciales, pero debemos estar siempre en nuestro Zoom, cuando hay alguna actividad que ya sea por este medio o por la iglesia. Pero debemos mantener. Y esto habla de verdad de espiritualidad. Si somos espirituales, vamos a mantener ese espíritu de unidad, de amor, de comprensión, de llamarnos, de buscarnos. En situaciones, claro, son diferentes, pero podemos hacerlo. Podemos agarrar un teléfono y llamar o preguntar. Y no lo hacemos. En verdad no lo hacemos. Pero aquí dice que debemos estar solícitos. Esto quiere decir apurados en hacerlo, porque son días malos, hermanos. Y mucho más unidos, solícitos en guardar esta unidad en oración. Es lo que requiere nuestra vida espiritual, estar unidos en oración, clamando a nuestro Dios por todas las situaciones que nos está tocando vivir. En verdad, hermanos, es tiempo de mostrar en verdad si somos espirituales. Entonces, esta prueba que hemos hecho en esta mañana, ¿realmente somos espirituales? ¿Realmente tenemos esos frutos que el Espíritu ha puesto en nuestros corazones? Tenemos gozo, tenemos paz, paciencia con aquellos que nos parecen son más difíciles. Bueno, hermanos, hay situaciones que debemos mostrar, en verdad. Y una de las cosas que debemos mostrar como creyentes y refleja una espiritualidad es que realmente tenemos paciencia.
somos pacientes los unos con los otros. Hermanos, hay muchas cosas que podemos ver y que podemos analizar para ver si estas reflejan en verdad que somos espirituales. Entonces les decía, mostramos espiritualidad en nuestro carácter, mostramos espiritualidad en nuestro conocimiento, mostramos espiritualidad en nuestras actitudes. Debemos probarnos. Y dice en otra parte de la Escritura, probar los espíritus si son de Dios. Y estos son espíritus en verdad para cada uno de nosotros. Que en esta mañana, amados hermanos, pongamos esta prueba rápida. Hoy se pone un algodón y se mete hasta la nariz para ver la prueba. Nosotros vayamos a la palabra del Señor y escuchando este mensaje, que es una prueba, en verdad, si estamos caminando espiritualmente o si estamos más abocados a lo material o estamos más abocados a lo espiritual. Que Dios les bendiga, amados hermanos. Vamos a orar. Bendito Dios, Dios Todopoderoso, te damos gracias en esta mañana por tu palabra. Bendito Dios, debemos ver y mostrar nuestra espiritualidad. Señor, tú nos vistes de un nuevo hombre, tú nos has dado el Espíritu Santo y Él está morando en nosotros. Necesitamos una renovación. Señor, que sea tu Espíritu Santo mostrándonos en verdad esta prueba. Que cada uno de nosotros podamos apartar en esta mañana o en un momento en el día para hacer esta revisión, hacer un autoexamen con conciencia de si en verdad estamos viviendo una vida que te agrada, una vida espiritual, una vida controlada y guiada por el Espíritu Santo. Bendito Dios, en esta mañana entregamos este tiempo en tus divinas manos, el resto del día y todo lo que hagamos, siempre meditando en tu palabra de hoy. Te damos gracias y entregamos el resto del día a tu amor y misericordia. En el nombre precioso y santo del Señor Jesucristo oramos. Amén.